Buenos días de nuevo. Bueno, pues en la entrada anterior proponía una especie de coinomía universal, no cristiana, sino que agregue todas las religiones, a todas, basado un poco en ese pensamiento tan antiguo que decía que todas las religiones se mueven bajo la misma luz de Dios y que todos los hombres con sentido moral que debemos de tener todos, pero en fin, pero específico, se mueven en general en el mismo universo moral. En 1893, perdonad, pero estos son los milagros que me ocurren, que me ocurren de vez en cuando, en esta pelea que tengo con los medios. Decía que en 1893 nació en Chicago el Parlamento de las Religiones del Mundo, que por primera vez en la historia intentó propiciar el diálogo entre las religiones basado en la tolerancia y el respeto mutuo para que un siglo más tarde emitió una importante declaración para la ética mundial, fácil de asumir por cualquier ser sensible y consciente del desierto espiritual en el que estamos instaladas las sociedades modernas. Una declaración de mínimos a la que deberían sumarse y aportar pensamientos cualquier humanista, sea o no religioso. Esta es esta declaración para la ética mundial. Comillas. El mundo agoniza. Coincido de pleno. Agonía tan penetrante y opresiva que nos sentimos movidos a señalar las formas en que se muestra para poner de manifiesto lo hondo de nuestra zozobra. La paz nos da la espalda. El planeta está siendo destruido. Los vecinos viven en temor mutuo. Hombres y mujeres se distancian entre sí. Los niños mueren. Y todo ello es terrible. Condenamos el mal uso de los ecosistemas de nuestra Tierra. Condenamos la miseria que estrangula las posibilidades de vida, el hambre que debilita los cuerpos de los seres humanos, las desigualdades económicas que a tantas familias amenazan con la ruina. Condenamos el desorden social de las naciones, el desprecio de la justicia que empuja a los ciudadanos hacia la marginación, la anarquía que gana posiciones en nuestras sociedades y la absurda muerte de niños mediante la violencia. Condenamos especialmente la agresión y el odio en nombre de la religión. Y yo, en nombre del humanismo, me sumo por completo a todas las frases anteriores. Esta agonía debe de cesar. Debe cesar porque ya existe la base ética. Tenemos la base ética. Tal ética brinda la posibilidad de un mejor orden individual y global que aleje a los hombres de la desesperación y a las sociedades del caos. Somos mujeres y hombres que siguen los preceptos y las prácticas de las religiones del mundo. Afirmamos que las enseñanzas de las religiones contienen un patrimonio común de valores radicales que constituyen la base de una ética mundial. Afirmamos que esta verdad ya es conocida, pero aún no se vive como debiera de corazón y de obra. Afirmamos que hay una norma irrevocable, imprescindible en todos los ámbitos de la vida, válida para las familias y las comunidades, para las razas, las naciones y las religiones. Y hay criterios centrales del comportamiento humano que pueden hallarse en las enseñanzas de las religiones del mundo y que son la condición de un orden mundial duradero. Y también los filósofos tenemos en esto muchísimo que decir, que han dicho, bueno, yo soy un aprendiz de filósofo solo. Pero los filósofos vienen hablando de esto, y los grandes humanistas y los grandes moralistas, que no eran religiosos, pero que, como he dicho anteriormente, de mi propia cosecha, estamos todos con unos arquetipos morales que no son comunes a religiones y a pensadores, a todos. Sí, declaramos que todos somos interdependientes, que cada uno de nosotros depende de la salud del conjunto. Por ello, respetamos la colectividad de los seres vivientes, hombres, animales y plantas, y nos sentimos preocupados por la conservación de la tierra, del aire, del agua y del suelo. Que como individuos somos responsables de todo lo que realizamos, todas nuestras decisiones, actuaciones y negligencias tienen sus consecuencias. Que debemos tratar a los demás como queremos que se nos trate a nosotros. Este es el pensamiento base de todas las religiones.
No quieras para los demás lo que no quieras para ti, debemos tratar que igual como queremos que nos traten. Esta es la base de las religiones, la base fundamental de todas las religiones y de todos los pensamientos de los filósofos y los moralistas. Nos comprometemos a respetar la vida y la dignidad humana, la individualidad y la diferencia, de suerte que toda persona sin excepción reciba un trato humano. Por supuesto que sí. Si formas parte de la humanidad, ¿cómo no vas a dar y a recibir un trato humano? Hemos de ejercitarnos en la paciencia y en la aceptación. Hemos de ser capaces de perdonar, aprendiendo del pasado, pero sin ceder jamás a la memoria del odio. ¿Os suena? Al abrir nuestro corazón a los demás, debemos enterrar nuestras mezquinas querellas en aras de la comunidad mundial, de manera que llevemos a la práctica una cultura de la solidaridad y de la vinculación mutuas. Consideramos a la humanidad nuestra familia. Eso es lo que somos. Hemos de esforzarnos en ser amables y generosos. No debemos vivir solamente para nosotros mismos, sino que, por el contrario, hemos de servir a los demás y no olvidar jamás a los niños, a los ancianos, a los pobres, a los discapacitados, a los exiliados y a quienes se encuentren solos. Nadie debe de ser jamás considerado o tratado como ciudadano de segunda clase. Nadie debe de ser sometido a explotación de la clase que sea. Entre hombre y mujer debe existir un compañerismo basado en la igualdad. No podemos incurrir en ningún tipo de comportamiento sexual inmoral. Debemos de dejar atrás cualquier forma de dominio o de abuso. Nos declaramos comprometidos con la cultura de la no violencia, el respeto por la justicia y la paz. Jamás oprimiremos a otro hombre, no les causaremos daño, ni le torturaremos, ni desde luego le causaremos la muerte. Y renunciaremos a la violencia como medio de resolver las diferencias. Nos esforzaremos por conseguir un orden social y económico justo en el que cada cual reciba las mismas oportunidades para desarrollar plenamente sus cualidades y capacidades humanas. Hemos de expresarnos con fidelidad a la verdad y actuar en consecuencia, comprendiendo a los demás y evitando dejarnos arrastrar por los prejuicios o por los odios. No debemos robar. Hemos de superar cualquier inclinación a buscar ávidamente el poder y el dominio, el prestigio, el dinero y el consumo, en aras de formar un mundo justo y pacífico. La Tierra no puede cambiar a mejor si antes no se cambia la mentalidad de los individuos. Nos comprometemos a dilatar nuestra capacidad de percepción, sometiendo a disciplina nuestro espíritu mediante la meditación, la plegaria o la reflexión positiva. Y sin riesgo y sin disposición al sacrificio no puede producirse un cambio fundamental en nuestra situación. Por eso nos comprometemos con esta ética mundial, con una mutua comprensión y con aquellas formas de vida que conlleven un concierto social, la consolidación de la paz y el respeto a la naturaleza. Invitamos a todos, creyentes o no, a hacer lo mismo. Yo acepto de todo corazón esta propuesta. ¿Cómo no? ¿Cómo la vas a aceptar? ¿Cómo no vas a aceptar esta propuesta cargada de buenas intenciones de un foro de las religiones? Cuando son las religiones las que tanto dolor y tanta muerte han provocado y que ahora tienen los brazos abiertos para elevar el nivel moral de la humanidad, que es lo que siempre han tenido que hacer. Las religiones no han debido hacer ninguna otra cosa nada más que elevar el nivel moral de la humanidad. De acuerdo. Y creo que cualquier humanista, cualquiera que ama la humanidad, todos dirán que de acuerdo. Sigo. A lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, las religiones han servido más para separar que para unir a los seres humanos, salvo la integración de los grupos de procedencia con un credo articulado. Pequeñas diferencias en los dogmas, en los ritos, en los mensajes, en las costumbres, en su alimentación, en su única verdad, eran más importantes que la creencia fundamental, que debiera ser la unificadora de la existencia de una inteligencia superior rectora del todo y del valor sobrenatural de la vida del ser humano. Hoy estos códigos conceptos religiosos deben ser superados, ya que los enemigos no son las religiones entre sí, aunque tantos necios, fanáticos y dogmáticos se empeñen en que así sea. No son el concepto de la sola materialidad del hombre, de su cosificación, del nihilismo propiciador de lejanías e indiferencias, del hedonismo degradante, de la ausencia de valores morales compartidos, de la pérdida del concepto de la esencial y compartida dignidad humana, de la disolución del concepto y la definición del mal y de la maldad como algo que debe evitarse y combatirse con un relativismo moral inaceptable,
de todo lo que no propicia tanto los filósofos como los teólogos el trabajo y la esperanza de superiores destinos para la humanidad. Ni tampoco el enemigo de las religiones es la ciencia, que solo pretende, en su fin último, descubrir la verdad de la realidad de la que somos y formamos parte. Pero solo hechos comprobables. En la ciencia no hay fe, hay comprobaciones, experimentación, comprobaciones y razonamientos. Y si para los creyentes Dios es la verdad última, ninguna verdad objetiva que el hombre pueda descubrir por el progresivo desarrollo del conocimiento podrá jamás, por definición, entrar en colisión con Dios, ya que son en esencia los componentes ciertos del todo. ¿Estamos de acuerdo? Ningún concepto científico podrá jamás, por propia definición, si lo queréis pensar un segundo, puede entrar en colisión con Dios. Porque el razonamiento científico es la verdad comprobable y razonada, y consecuentemente es parte de Dios si Dios existe. ¿De acuerdo? Tal vez no haya en el mundo corazones más puros que el hombre de Dios que busca la redención del hombre por medio de su sentido trascendental, el filósofo que busca la sublimación del hombre por medio de la sabiduría y el científico que busca la explicación del hombre y de la realidad por medio del desarrollo del conocimiento objetivo. Repito, tal vez no haya en el mundo corazones más puros que el hombre de Dios que busca la redención del hombre por medio de su sentido trascendental, el filósofo que busca la sublimación del hombre por medio de la sabiduría y el científico que busca la explicación del hombre y de la realidad por medio del desarrollo del conocimiento objetivo. De futuro, en mi concepto, las religiones deberán caminar unidas en sus diferencias, tolerantes en sus creencias y caritativas en sus discrepancias, en la mística ascensión hacia ese pico, Al-Roun, Sri Pada, Sri Lanka, donde los caminos de Adán, Shiva y Buda convergen y donde todas las religiones deberán converger, y donde todo hombre de Dios que como tal se precie de cualquier religión contribuya con su ejemplo y con su mensaje a elevar la perfección común dignidad del ser humano y la necesaria colaboración de todos con todos para de común encontrar superiores entendimientos de amor, concordia, moralidad y responsabilidad social de un mundo que se nos ha hecho tan pequeño. El mundo se ha hecho tan pequeño. Solo desde la acción inteligente, responsable, moral y conjunto podrá ser gestionado con algunas garantías de éxito para nuestro común e incierto futuro. Yo cuando miro el futuro no tengo nada más que miedo de los peligros de nuestra propia acción, de los peligros de la naturaleza. Y aquí estamos el resto de la humanidad, inconscientes, en fin, que siga la verbena mientras esto dure y que pase lo que pase, y si nuestros hijos mueren, que mueran. No es así como la humanidad puede encontrar su futuro. Y la posibilidad de un altruista sincretismo de todas las culturas humanas para construir de común y de común abrazar una común educación universal es una utópica meta separada de nosotros prácticamente por nada. Al alcance de nuestra intención y voluntad si somos capaces de entender que en nuestro próximo futuro, este pequeño planeta, solo cabe una civilización que nos contenga a todos, y una sola civilización solo se alcanza desde la base firme de unos procesos formativos que nos proporcionan unos entendimientos conjuntos del hecho existencial humano que todos compartimos, quedando las creencias religiosas, los caminos de salvación, las vías expiatorias, las creencias trascendentes, los credos articulados a la libre elección de cada ser humano. Eso pertenece a los misterios del ser humano. Crea usted en lo que quiera usted creer. Pero no me imponga sus creencias, yo no quiero imponerle las mías, sea usted libre de pensamiento. La gestión del misterio existencial nos es propia e individual. Repito, la gestión del misterio existencial mía, con mi intimidad, me es propia e individual y la tuya te es propia e individual. Pero la gestión del común social y relacional es necesariamente moral básica por todos compartida, sin excepción. Oiga, su propio misterio, su propia aceptación, lo que usted quiera con respecto a sí mismo, eso es suyo. Pero en el momento en que actuamos en sociedad, la moral compartida debe ser absolutamente igualatoria, sin excepción.
La ética como única fuente de la política que cristalice en un entendimiento de cada ser humano como un ciudadano universal, poseedor un origen por nuestra propia común dignidad humana de los mismos derechos y obligaciones, sea cual sea su sociedad o cultura de procedencia. No es la civilización ni el camino para la civilización ese equilibrio de los bloques que supone el actual orden internacional, siempre precario, transitorio, cambiante e inseguro, lugar de contienda permanente de los enfrentados intereses humanos, donde las circunstancias y las fuerzas pueden cambiar o evolucionar hacia enfrentamientos irreconciliables. Nadie va a aceptar permanentemente, ni los individuos ni las naciones, posición ninguna de dominación ni de privilegio. Solo la astuta espera mientras la circunstancia posicional cambia. Las injusticias no se aceptan, se soportan mientras se espera el tiempo oportuno para devolver violencia por injusticia. Esto es así la historia de la humanidad. No se aceptan las injusticias, se soportan, esperando el momento de que te la pueda devolver con toda la violencia del mundo. De futuro, será inadmisible, comillas, los hijos de puta, aunque sean nuestros hijos de puta. Ese pensamiento de un practicismo absolutamente inmoral que en una buena parte ha arreglado el desorden o orden internacional en los juegos de confrontación es geoestratégica y perversa tendencia de todas las personas y de todas las culturas la protección y disculpa de lo que se considera más o menos propio con independencia y desprecio de los hechos objetivos. Apoyo a un dictador porque me conviene geoestrategicamente. Es verdad que es un hijo de puta, pero es el nuestro. No puede ser. No puede ser. No tenemos esperanza ninguna de paz y seguridad en el mundo fuera de los órdenes racionales justos, un concepto solidario e igualitario con todo el total de la humanidad y unos niveles educativos que propicien el entendimiento de los fenómenos básicos del hecho de existir que todos compartimos, ya que incluso sobre estas grandes bases compartidas, el hombre es tan múltiplo y diverso que siempre existirán 1 billón de lecturas para cada hecho objetivo. Las actuales grandes naciones, los grandes espacios de civilización, estamos obligados por imperativo moral a buscar y a propagar órdenes superiores de relación humana, lugares de encuentro donde nadie se sienta excluido o dominado. Por el contrario, la humanidad entera convocada al fructífero quehacer común, como los padres protegen a los hijos, como los hermanos mayores ayudan a los menores. La única posibilidad de convertir al mundo en una nación es convertir al mundo en una nación donde entremos todos en una lengua y en una educación común. Queda bien entendido el concepto de que nuestra obligación es ayudar y ayudarnos en este acceso a estos órdenes superiores de relación civilizadora, no en la acomodación a la baja, justificando y consintiendo como peculiaridades culturales todos aquellos aberrantes o degradantes caminos que nos anclan en estadios culturales y morales ya sobrepasados. No es la igualación hacia abajo, es la igualación hacia arriba. No es la tolerancia con lo mucho irracional que tienen todas las sociedades humanas, algunas mucho más que otras. Es el debido camino hacia superiores escenarios de concordia civilizada. Lo es la intolerancia extrema con los intolerantes que cristalizan en fanatismos diversos la ignorancia y la miseria. Comillas. La inteligencia debe hacer la fuerza que es la justicia. Cerrar comillas. La calidad ética universal es el único modelo posible. Y cierro aquí esta entrada y continuaremos. Un fuerte abrazo para todos.